El primo de mi padre, tras enviudar, regresó a nuestra casa. Esa noche se sentó con mi madre para conversar largo y tendido. Sun Yang ha tenido una vida difícil todos estos años, dijo en voz baja. Cuídala bien. Mi madre sonrió y acomodó a la mujer, luego se dio la vuelta y personalmente le encontró a mi padre una hermosa concubina. Toda la capital la elogió por su virtud y generosidad, y mi padre también se sintió profundamente conmovido por su gracia. Desafortunadamente todos estaban equivocados. Solo yo lo sabía, mi madre no solo quería su reputación de virtuosa. También quería la vida de mi padre. 1. Cuando mi padre trajo a casa a su pobre y solitaria prima, era una cálida tarde de primavera, llena de sol. La ayudó a bajar del carruaje con una voz inusualmente suave y cautelosa, un tono que nunca antes le había oído. Sun Yang, de ahora en adelante este será tu hogar. No te sientas limitado. La mujer se llamaba Lu Mengxiu. Llevaba un sencillo vestido azul pálido con la mirada baja, frágil y delicada. Susurró tímidamente, prima, y con esa sola palabra, el cariño y la dependencia en su mirada casi se desbordaron. Me quedé junto a mi madre, agarrando inconscientemente el dobladillo de su manga. Mi padre y ese primo se comportaron demasiado íntimamente. Miré de reojo a mi madre. No había el menor atisbo de disgusto en su rostro. En cambio, sonrió con gracia y dio un paso adelante para tomar la mano de Lu. Has tenido un viaje difícil, hermana. Mi esposo ha hablado mucho de ti, de lo difícil que ha sido para ti estar sola. Ahora que estás aquí, descansa tranquilo. Tu familia, yo me encargaré de todo. Su voz era suave, sus movimientos amables, sus ojos brillaban de sinceridad. Lu pareció relajarse, y un leve rubor le subió a las mejillas. Gracias, cuñada. Sun Yang, Sue debe estar molestándote. En familia no se habla de problemas, dijo mi madre con una sonrisa. Luego se volvió hacia el mayordomo y le ordenó, prepara el ala oeste, la habitación más iluminada, cerca del patio principal, para nuestra prima. Trátala como a una joven dama de la casa. No se permitía la negligencia. Los ojos de mi padre se llenaron de gratitud y alivio al mirar a mi madre. Probablemente pensaba que era el modelo perfecto de esposa virtuosa y amable. 2. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, no pude dormir. Había comido medio tazón de gachas de vino de arroz de más durante la cena y tenía el estómago pesado, así que me levanté para dar un paseo. Al pasar por la habitación que mi madre había preparado para Lu, vi dos sombras revoloteando contra la ventana de papel. Se me encogió el corazón. Me acerqué de puntillas. Entonces oí un susurro que jamás olvidaré. Prima. Me dejó quedarme aquí bajo el título de señorita prima. ¿Crees que ha adivinado algo? ¿Y si lo hiciera? No te preocupes, Sue. Ya te he encontrado un hombre. No se atrevería a faltarte al respeto. ¿Pero cuándo te casarás conmigo? ¿No han sido ya suficiente tormento los 10 años que llevamos separados? No soporto seguir extrañándote. No tengas miedo, Sue. Nadie nos separará jamás. Solo un poco más pronto. Esa voz, profunda y suave, era sin duda la de mi padre. Pero al oírla ahora, me dio escalofríos, despojada de toda calidez. En la ventana de papel, sus sombras se acercaban cada vez más, fundiéndose en una sola. Me quedé paralizado afuera, con el viento primaveral azotándome el cuello, haciéndome temblar. De repente una mano áspera me tapó la boca desde atrás. Era la señora Sue, la antigua niñera de mi madre. Se acercó a mi oído, respirando entrecortadamente. Señorita, no haga ruido. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Y en ese instante lo comprendí. Mi madre debía saberlo todo. Hace mucho tiempo. 3. Mi abuela era frágil y solo tenía una hija, mi madre. Preocupados por la falta de un apoyo sólido tras su partida, mis abuelos decidieron casarla con una familia más débil, una que pudieran controlar. Así fue como eligieron a mi padre. Durante los exámenes imperiales de otoño de ese año, mi abuelo ejercía como comisionado de educación de Wainan y fue a Qingzhou para supervisar las pruebas. Descubrió a mi padre enseguida.
Talentoso, de familia limpia, de modales impecables, y de inmediato decidió que sería un excelente yerno. Mi padre, sin embargo, guardaba un secreto importante. En casa, tenía un primo con el que se había criado, y pronto se comprometerían. Aún así, aceptó con entusiasmo la propuesta de mi abuelo, prometiendo que una vez que aprobara el examen nacional, regresaría para casarse con mi madre. Cuando se publicaron los resultados de los exámenes de primavera, mi padre había aprobado como Hinsue, un funcionario académico. Pero había cientos de nuevos Hinsue cada año. Sin contactos, lo habrían enviado a alguna provincia remota para ascender. Fue solo gracias a la discreta ayuda de mi abuelo que lo nombraron magistrado del condado de Wang, bajo Qingzhou. Cuando regresó a casa en la gloria, lo primero que hizo fue arreglar una ruptura limpia, casando a esa prima con otra. 3 años después de casarme con mi madre, nací yo. Pero el parto casi le quita la vida y la dejó sin poder concebir de nuevo. Siempre que salía el tema, mi padre hablaba con ternura. La salud de Ruyi es lo más importante. Ya tenemos a Yuan. Nuestra familia está completa. Todos los envidiaban, diciendo que mi madre se había casado con el marido perfecto. Con esa reputación de devoción y el apoyo de mi abuelo, mi padre ascendió rápidamente y pronto fue ascendido a prefecto de Qingzhou. Más tarde, por casualidad, mi madre fue a rezar a un templo y salvó a una noble, que resultó ser la esposa del ministro de Derechos, antiguo alumno de mi abuelo. Con el apoyo de ambas familias, la carrera de mi padre despegó, y pronto fue trasladado a la capital para servir como funcionario imperial. Tras llegar a la capital, mi padre me trató con gran cariño y supervisó personalmente mis estudios. Con mi madre era infinitamente amable y considerado. Entre las damas nobles de la ciudad, la gente solía susurrar con admiración: la señora Yang es verdaderamente bendecida. Su esposo ni siquiera tiene una concubina, y mucho menos una criada. Está completamente entregado a ella. Otros se abanicarían y suspirarían con envidia. De hecho, ¿quién habría pensado que el señor Yang, un hombre de tal prestigio, sería un amante tan fiel? Pero solo habían pasado 3 cortos años. Y mi padre ya la traicionaba en secreto. Me aferré a la manga de mi madre, confundida y dolida. Madre, ¿cómo pudo mi padre cambiar así? Me acarició el pelo con suavidad. Yuan, el corazón humano cambia más fácilmente de lo que crees. No pude evitar suspirar. ¿De verdad vas a dejar que esa mujer, Lu, se mude contigo? Mi madre solo sonrió levemente mientras me arropaba la manta. ¿Crees que Meng Rui es de los que se dejan pisotear? No te preocupes, querida. Tu madre sabe lo que hace. Ahora duerme. 4. A la mañana siguiente Lu llegó temprano al patio de mi madre para presentar sus respetos. No llegó con las manos vacías. Llevaba una caja de comida con aspecto tímido y delicado, mientras le decía a mi padre: Sunian sabe que mi prima trabaja mucho con sus deberes oficiales, así que me levanté temprano y preparé un guiso de pera con azúcar de roca. Es bueno para los pulmones. No sé si encaja con las normas de la casa de mi cuñada. Sus palabras sonaban humildes, pero cada sílaba denotaba su consideración y sutilmente insinuaba que la estricta gestión de mi madre en la casa era fría e insensible. Estaba furioso por dentro, pero mi madre solo sonrió con dulzura. Qué considerado de tu parte, hermana. Esposo, pruébalo. Luego acercó a Lu el tazón que había preparado personalmente, una sopa de nido de pájaro mucho más rara, con un tono sincero y abierto. De hecho, preparé esto hoy para la salud de mi esposo, pero fue un descuido por mi parte no considerar que tu salud es aún más delicada. Si no te importa, por favor, toma esto en su lugar. Mi padre la miró con admiración y ternura. Cuando se volvió hacia Lu, había compasión en su mirada. El plato de sopa de pera de Lu perdió repentinamente todo su sabor. Unos días después, un mayordomo de la tienda de seda llegó con telas nuevas. Mi madre sostenía un trozo de suave gasa de seda ahumada para comparar el color cuando Lu se acercó, recorriendo la tela con la mirada. Le suspiró suavemente a mi padre. Este color le sienta perfecto a mi cuñada, como las nubes al atardecer. No como el pobre Sun Yang, que solo usa ropa sencilla para que no se hable de ella. Mi padre hizo un gesto con la mano. Entonces dale este rollo de seda a tu primo. Todos a mi alrededor se quedaron paralizados.
Todos sabían que nada de lo que la señora prefería se regalaba. Apreté los puños, pero mi madre solo se detuvo un instante antes de entregarle la tela a Lu con elegancia. Tu hermana menor. Te quedan mejor los colores vivos. Fue una insensatez quedármelo. Toma, que el taller de costura te haga un vestido nuevo en unos días. Sus palabras estaban llenas de calidez y culpa, haciendo que los comentarios anteriores de Lu parecieran estrechos de miras y mezquinos. Mi padre asintió con satisfacción, mientras Lu sostenía la seda con torpeza, con una sonrisa rígida. Todos en casa sabían que mi padre solía quedarse en su estudio trabajando hasta altas horas de la noche. Esa noche Lu trajo una taza de té de ginseng y entró directamente al estudio sin que nadie la anunciara. No salió durante un buen rato. Me puse nerviosa y tiré de la manga de mi madre. Mamá, llevémosle la cena a papá. ¿Y si aprovecha para acercarse a él? Pero mi madre estaba sentada tranquilamente junto a la ventana, cosiendo un pañuelo bordado, sin siquiera levantar la vista. Tu padre está atendiendo asuntos oficiales. No lo molestes. Lu es muy precavido. Si ella lo está atendiendo, estoy tranquilo. No solo se negó a ir, sino que incluso le dio instrucciones a una criada. Dile al amo que me siento un poco mal esta noche y que descansaré temprano. A la mañana siguiente mi padre salió del estudio y vio a mi madre ordenando a los sirvientes que cortaran las flores. Un atisbo de culpa se reflejó en sus ojos mientras decía, querida, has trabajado mucho. Anoche tuve asuntos urgentes. Por suerte Xiuniang se quedó despierta ayudándome a moler tinta. Me hizo compañía toda la noche. Mi madre lo interrumpió, usando su pañuelo para quitarle una mota de polvo inexistente de la manga. ¿Qué dices, esposo? Debería agradecerle a Xiuniang por aliviar tu carga. ¿Cómo podría ser una carga para mí? Su sonrisa era tan franca, tan magnánima, que hacía que la culpa oculta de mi padre pareciera casi vergonzosa. Y Lu, tras trasnochar, no se ganó ningún afecto. En cambio, mi padre, conmovido por la confianza y generosidad de mi madre, se quedó en sus aposentos varias noches seguidas. 5. Efectivamente, Lu no pudo contenerse más. Hizo su jugada. Cuando mi madre y yo llegamos, la encontramos apoyada débilmente contra el pecho de mi padre, sollozando suavemente con los hombros temblorosos. En cuanto nos vio, cayó de rodillas con un golpe sordo, llorando desconsoladamente. Cuñada, si no me soportas, solo dilo. Échame si es necesario. Cualquier cosa es mejor que esta humillación. Antes de que mi madre pudiera responder, la expresión de mi padre se ensombreció. Ryuji Xiuniang dice que los sirvientes la han faltado al respeto deliberadamente y la han insultado. ¿Sabías esto? Mi madre suspiró levemente con un tono tan tranquilo como siempre. Esposo, antes de que viniera mi prima, me dijiste que la cuidara bien. Desde su llegada, todos sus gastos han sido iguales a los de Yuan Yuan. Nunca la he tratado injustamente. Lu lloró aún más. Entonces deben ser esos sirvientes malvados actuando a tus espaldas, intimidándome porque estoy sola. Me llamaron desvergonzada, dijeron que fingía ser una señorita. La observé con frialdad, sabiendo ya por qué dudaba tanto en repetir los peores insultos. Porque lo que decían las sirvientas había sido mucho más duro. Era cierto que tras la llegada de Lu mi madre le había asignado varias asistentes. Pero esas sirvientas solían trabajar en el patio de mi madre, donde la paga era generosa. Lu, un pariente dependiente, no tenía dinero para darles propinas. Y mi madre, con la excusa de que los gastos de la nueva prima habían aumentado los gastos de la casa, retrasó deliberadamente el pago mensual de todos medio mes. Sin dinero de Lu ni estatus oficial, los sirvientes comenzaron a cotillear. Ah, ¿de verdad se cree la amante ahora? Solo una pariente caída, actuando como una dama noble. Una viuda metiéndose en la cama del amo y aún sin título. Una descarada. Mi madre convocó de inmediato a todos los sirvientes del patio y le pidió a Lu que señalara a los culpables. Lu se secó las lágrimas y con voz temblorosa, nombró a algunos de los peores infractores. Aquellos sirvientes cayeron de rodillas al instante, implorando clemencia. Sabía que mi madre ya tenía un plan, pero en ese momento quise darle un toque especial a su juego. Tiré ligeramente de la manga de mi padre,
lo miré con ojos inocentes y abiertos, y dije en voz baja, pero padre, la hermana Qiushuang siempre es tan amable con todos. ¿Por qué intimidaría a la tía Lu a propósito? Mi padre me miró y su expresión se relajó un poco. Yuan, ¿de verdad lo crees? Asentí con seriedad, mis ojos claros, tan parecidos a los suyos, brillaban de inocencia. Como era de esperar, un destello de duda cruzó su mirada. Justo entonces, una de las sirvientas de mayor rango cayó de rodillas. Señora, por favor, perdónenme. Fue la criada. El otro día ofendí a la joven del campo. Mi madre arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué hiciste? Di la verdad. La sirvienta se agachó aún más, con la voz temblorosa. Desde que la joven entró en la mansión, la señora ordenó que la atendiéramos como a una hija, y ninguna se atrevió a faltarle al respeto. Pero ese día, la joven insistió en que usara brocado de nubes para hacerle un vestido. Miró a mi padre a la cara antes de continuar nerviosa. Me negué alegando que incluso la señora y la joven señorita solo usan brocado para zapatos en su ropa de diario. El brocado de nubes es una tela reservada para princesas o damas de la nobleza. Claro, mi madre ya lo había arreglado todo. Alguien había dejado escapar deliberadamente delante de la señora Liu que mi madre y yo usábamos brocado de nubes. Al oír esto, mi madre suspiró suavemente. Ah, es mi propio descuido. Se volvió hacia la señora Liu con un tono amable pero con palabras claras. Se acerca el banquete de primavera, y le había prometido llevar a la hermana Liu conmigo. Debió de querer hacerse un vestido elegante para lucirse en la reunión. Fue culpa mía no haberlo pensado bien, así que ella tuvo que hacer sus propios planes. El banquete de primavera, en nombre del evento de contemplación de flores, era sin duda el evento más prestigioso para encontrar pareja en la capital. Todos lo sabían. La expresión de mi padre se ensombreció al instante. La señora Liu entró en pánico y alzó la voz bruscamente. Cuñada, no digas tonterías. Yo nunca tuve la intención de encontrar marido. Mi madre se volvió hacia mi padre con un tono cálido y sincero. Lin Zhou, durante todos estos años no he podido darte otro hijo, y siempre me he sentido culpable por ello. Desde que llegamos a la capital, he estado pensando en encontrarte una buena concubina. Su mirada recorrió con dulzura a la señora Liu mientras continuaba. Cuando llegó la hermana Liu, pensé en dejarla entrar primero en la casa, como concubina noble. Después de que diera a luz un hijo dentro de un par de años, planeé criarla como esposa secundaria. Así cumpliría su deseo y no dañaría tu reputación. Suspiró suavemente con el toque justo de tristeza. Pero la hermana Liu dijo entonces que jamás sería la concubina de nadie en esta vida. No tuve más remedio que renunciar a la idea. No esperaba que mi negligencia provocara el malentendido de hoy. Ante esas palabras, la expresión de mi padre se suavizó al instante, incluso mostrando un rastro de emoción en sus ojos. Rui, ¿de verdad estabas dispuesta a dejar que Mengxiu fuera tu segunda esposa? Mi madre asintió levemente con voz sincera. Mientras pudiera hacer feliz a mi esposo y traer herederos a la familia Yang, ¿qué podría negarme? Por desgracia, la hermana Liu no estaba dispuesta. La señora Liu se quedó paralizada por el pánico y se aferró a la manga de mi padre con desesperación. No es así, primo, por favor, escúchame. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su frágil belleza era capaz de conmover el corazón de cualquier hombre. Vi a mi padre tambalearse de nuevo. No podía permitir que eso sucediera. Di un paso adelante rápidamente y sujeté con suavidad el brazo de la señora Liu, con voz nítida e inocente. Tía Liu, por favor, no te preocupes. Todos sabemos que no quisiste mentir. Entonces me volví hacia mi padre, parpadeando con ojos abiertos e inocentes. Padre, ¿no me has dicho siempre que al casarse, una chica debe elegir con cuidado? ¿Un hombre de carácter recto? Mírate tan amable y bueno con mi madre. Le sonreí dulcemente a la señora Liu, con un tono cálido pero sin lugar a dudas. Entonces, si la tía Liu quiere conocer a alguien agradable en el banquete de primavera, ¿qué hay de malo en eso? Solo que ese brocado de nubes realmente está más allá de lo que nuestra casa puede usar. ¿Por qué no le doy a la tía Liu un poco de mi brocado para zapatos? Es igual de bonito para un vestido, ¿no crees? La señora Liu abrió la boca,
pero no le salieron las palabras. Bajo mi sonrisa inocente solo pudo levantarse torpemente con la expresión rígida y pálida. Mi padre, siempre partidario de la señora Liu, estaba a punto de calmar las cosas cuando una dulce y melodiosa voz femenina llegó desde el otro lado de la puerta de la luna. Señora, he estado esperando en el jardín delantero durante un rato. Al oír un alboroto me preocupé y vine sin permiso. Disculpe la intrusión. Mi padre se giró hacia el sonido y por un instante se quedó paralizado. De pie bajo el alero había una belleza deslumbrante, elegante y radiante, con ojos suaves como el agua de un manantial. Su garganta se contrajo al preguntar con un tono inconscientemente más suave. Señora, ¿y esta señora es? El rostro de la señora Liu palideció mortalmente. Su postura, que se había inclinado delicadamente hacia mi padre, se volvió rígida, con los dedos hundidos en las palmas. Esta llegada inesperada destrozó sus planes de retirada y manipulación, cuidadosamente trazados. Mi madre, siempre serena, respondió con calma, aunque su mente estaba lúcida. Este era el momento que había estado esperando. La mudanza que había preparado no había sido en vano. Esposo, desde que la hermana Liu se negó a entrar en la casa, sigo preocupada por el asunto de tus herederos. Esta joven es a quien elegí para ti. Tenía la intención de presentársela hoy para ver si le agradaba. No esperaba que ese malentendido anterior lo retrasara. La joven se adelantó con delicada gracia e hizo una profunda reverencia. Saludos, mi señor. Al levantar la vista, sus ojos brillaron como el agua, suaves, luminosos y llenos de un encanto inefable. La señora Liu observó cómo la atención de mi padre fue captada al instante y se mordió los labios con tanta fuerza que casi le sale sangre. Todas sus estratagemas no solo habían fracasado al intentar ponerlo en contra de mi madre, sino que ahora una rival más joven y hermosa había aparecido para ocupar su lugar. Mi padre reprimió su evidente atracción, con la voz ronca. Señora, señora, es usted verdaderamente magnánima. Todo será como mejor te parezca. Mi madre sonrió levemente, sus ojos recorrieron el rostro ceniciento de la señora Liu, con un destello de burla en su interior. Sabía bien que la mejor manera de tratar con una mujer ambiciosa era dejarla ver cómo sus esperanzas se convertían en desesperación. Su voz era suave, pero cada palabra precisa. Esta joven provenía de una familia respetable, su padre era un erudito. Desafortunadamente su aldea sufrió una hambruna, sus padres fallecieron y ella vino a la capital en busca de parientes, solo para ser engañada y vendida por ellos. Me pareció educada y de buen carácter, perfecta para una casa. Luego se volvió hacia mi padre, con tono amable pero firme. Ya que mi esposo no tiene objeción, ¿por qué no la traemos hoy a casa? Eso también me tranquilizará. Ah, la fragancia de la dulzura, verdaderamente la tumba de los héroes. Mi padre se enamoró de inmediato, pasando un mes entero en los aposentos de la nueva concubina, hasta que una noche, una nota firmada fue deslizada discretamente en su estudio. Contenía solo una línea. La situación de la señorita Liu se complica, quizá la señora ya no la tolera. Mi padre sostuvo la nota con el ceño fruncido. Solo entonces recordó el rostro lastimero de la señora Liu. En algunas cosas, si él no intervenía, nadie lo haría. La notita que Liu dejó caer había sido enviada por orden de mi madre. Mi madre llevaba años a cargo de las finanzas del hogar y sabía perfectamente cómo tratar con la gente. Nunca fingió ser amigable con los sirvientes, pero los trataba con respeto. Después de todo, la vida diaria en la mansión dependía de sus manos. Al equilibrar la amabilidad con la autoridad, la casa siempre había funcionado como un reloj. Liu Mingsu era diferente. Se volvía arrogante ante las pequeñas indulgencias de mi padre y menospreciaba a los sirvientes. Excepto cuando los castigos eran excesivos, entonces mi madre intervenía. Mi madre dejó pasar la mayoría de las provocaciones. Con el tiempo Liu llegó a creer que mi madre no tenía poder sobre ella y se comportó con cada vez más audacia. Luego, cuando la nueva concubina se ganó su favor, mi madre simplemente dijo: la nueva concubina ha llegado a la casa y nuestros gastos han aumentado repentinamente. Reducir la asignación de la señorita Kassen en 1/3. Esa sola línea fue suficiente. Todos los sirvientes lo entendieron. Así que el brocado de zapatos que le había prometido fue rápidamente desviado a las habitaciones de la nueva concubina.
Sus hermosos adornos fueron retirados uno a uno y llevados a la recién llegada. La comida que le enviaron fue escupida en secreto por los sirvientes, que se sintieron insultados. El té que bebió estaba mezclado con agua sucia, lo que le provocó diarrea. Cuando mi padre fue a buscarla, la vio salir del baño oliendo fatal. Sabía que olía fatal, pero lo había esperado tanto tiempo que no le importó y corrió a llorar y suplicar. Entre sollozos y sollozos gritó: «Primo, Menrui se llevó todas las cosas buenas de mi habitación y se las dio a esa pequeña, a Chen Jinyan. Esos sirvientes cambian con el viento. Al hacer esto, les permite abiertamente menospreciarme». El salario oficial de mi padre era de solo 20 tais al mes, la mayor parte de los cuales se destinaban a mantener buenas relaciones con sus superiores y colegas. Siempre vivió con frugalidad. Comprarle esas cosas bonitas a Lu ya le había costado caro. Ahora, con una nueva concubina en casa y mi madre ofreciéndole cosas para guardar las apariencias, no le veía nada malo. Aún así, ver a Lu llorando le conmovió profundamente. Si ella lo hubiera seguido en aquel entonces, ¿tendría que sentirse humillada por esas nimiedades? Suspiró y suavizó la voz. «Basta, basta. No llores. Hablaré con Rui y te los devolveré». Lu se animó y Lean lo atrajo hacia Nestlé apretándolo contra su pecho. Pero el olor agrio y rancio lo hizo retroceder un paso, y de repente recordó la suave fragancia de la nueva concubina. Una sensación de impaciencia se apoderó de él inexplicablemente. «Escribiste en tu nota que la señora no te tolera. ¿A eso te referías?» Cuando mi padre retrocedió, Lu se quedó paralizada por un instante con la amargura acumulándose en su interior. No podía dejar esas cosas sucias sobre la mesa. Pero se recompuso rápidamente. ¿Qué importaba la vergüenza ahora? Si no tenía compasión de su amo, entonces realmente no tenía nada. Dejó que su cuerpo se relajara contra el marco de la puerta y susurró: «Debo haber comido algo impuro. Llevo 2 días con diarrea. Que me encuentres en este estado. Si esto sigue así, temo que enfermaré sin hacer mucho ruido y moriré». Mi padre aún sentía tanto cariño por el pasado que la palabra morir le encogió el corazón. Murmuró unas palabras de consuelo y regresó apresuradamente al salón principal. Cuando llegó a la puerta del patio, mi madre estaba despidiendo al médico. «Rui, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal?», preguntó ansioso. Mi madre, con expresión serena, explicó en voz baja: «Escuché que la señorita Mengxiu lleva 2 días con diarrea, pero le dio vergüenza decírmelo. Me preocupé y le pedí al médico que viniera a atenderla». El rostro de mi padre se iluminó con comprensión. Así que su prima lo amaba tanto. Usaría su cuerpo para competir por favores. Entonces que el médico la examine, dijo con voz más suave. Dudó un momento y luego añadió con preocupación: «Vi muchas cosas en la habitación de Chen Jinyan que originalmente eran de la señorita Mengxiu. Su vida solía ser dura y ahora que por fin se siente un poco mejor, se las llevaron. Debe sentirse agraviada. ¿Por qué no le compras algo nuevo?». Mi madre frunció el ceño ligeramente, su tono era amable pero con un dejo de impotencia. «Esposo, sabes lo ahorrativo que eres. Toda la ayuda y las cortesías que recibe tu familia en la capital cuestan dinero. A lo largo de estos años, no he tenido tanta desesperación. Cuando llegó la señorita Mengxiu, ya usé algunos ahorros para ayudarla. Ahora que Chen Jinyan está aquí, no podemos permitir que la gente piense que nuestra casa está deteriorada. Por eso cambié algunas cosas para que la escena se viera apropiada». Mi padre lo consideró y le pareció razonable. Para él, el pánico de Lu por asuntos tan insignificantes le hacía parecer que había estado exagerando. Mi madre la complacería, y como mi padre aún sentía algo por Lu, naturalmente intervendría en su favor. Pero si cada queja fuera por nimiedades, repetidas con demasiada frecuencia, cualquiera se cansaría. Además, ahora había una Chen Jinyan amable y de voz suave en casa, que nunca causaba problemas y simplemente lo atendía. Con el tiempo la balanza se inclinaría, sin duda. Como Lu no podía controlarse, lidiar con ella se volvió mucho más fácil para mi madre. Para hacer morir a alguien, primero hay que dejar que se llene de orgullo. Mi padre parecía tener algo más que decir, pero mi madre lo interrumpió con una sonrisa amable y soltó una bomba. «Hay una cosa más», dijo con ligereza. «Hace unos días, recibí una carta de nuestro pueblo.
Decía que la anciana no se encontraba bien. No podía dejar de preocuparme, así que me encargué de enviar a alguien para que la trajera a la capital para que descansara bien. Ya casi está en las puertas de la ciudad. Su tono era tranquilo, pero cada palabra se escuchó con claridad. Al principio quería sorprenderte cuando llegara, pero ya que estamos hablando de gastos, mejor lo comento. Una vez que la anciana esté aquí, su comida, ropa, medicinas. Todo eso costará una suma considerable. Levantó la vista hacia mi padre, con una mirada dulce pero seria. Realmente no queda mucha plata en la casa, así que me temo que tendremos que dejar de darle todo nuevo a Mengsu por un tiempo. Seguirá recibiendo la misma paga que una joven de la casa, claro, pero esos adornos y baratijas tendrán que esperar. Mi padre se quedó atónito al principio, luego se llenó de alegría. Rui, ¿de verdad estás dispuesto a traer a mamá a vivir con nosotros? Después de ese incidente siempre pensé que le guardabas rencor. Mamá bajó las pestañas y sonrió levemente. No hay necesidad de vivir en el pasado. Ella es tu madre. ¿Cómo no iba a respetarla? Ya me siento bastante culpable por no haber cumplido con mi parte como nuera todos estos años. Esa noche, durante la cena, hurgué en el arroz de mi plato con las mejillas hinchadas de frustración. Mamá, oí que venía la abuela, ¿y fuiste tú quien la invitó? Nunca nos ha caído bien. ¿Para qué buscarte problemas? Mi madre me puso tranquilamente un camarón en el plato. Sí, la invité. ¿Por qué? Golpeé los palillos y levanté la voz. ¿Olvidaste cómo nos trataba antes? Desde que tengo memoria, mi abuela siempre había detestado a toda nuestra familia. Tenía 2 hijos, mi padre y mi tío segundo. Mi abuelo murió joven, siendo un pobre estudiante. Su último deseo fue que sus hijos estudiaran y se hicieran famosos, para honrar el apellido familiar. Su abuela lo tomó muy en serio y cargó con toda la familia. Trabajó hasta el cansancio, enviando a sus 2 hijos a la academia privada, luchando con noches de insomnio y tareas interminables. Por suerte, mi padre tenía talento. Aprobó los exámenes del condado y luego los provinciales con gran éxito. Pero mi segundo tío era un desastre estudiando. Fracasó una y otra vez. La familia estaba al límite de sus posibilidades, y la abuela no tuvo más remedio que renunciar a sus sueños académicos. Al principio, cuando su padre aprobó los exámenes y se casó con su madre, la abuela se llenó de alegría. Pero después de mi nacimiento, y cuando mi madre no pudo concebir de nuevo, su actitud cambió. Empezó a insistirle a mi padre que tomara una concubina. Cuando él se negó por respeto a mi abuelo materno, su desagrado se volvió contra él también. Desde entonces su corazón estaba completamente con la familia de mi tío segundo. Mi tío a menudo se quejaba de que si mi abuela no hubiera favorecido a mi padre, él sería quien ahora ostentaría un título oficial. Y como mi tía segunda había tenido 2 hijos, la parcialidad de mi abuela no hizo más que acentuarse. Escondía las frutas confitadas que me encantaban y se las daba a mis primos. Siempre que los regañaban en la escuela, me castigaba, me hacía arrodillarme en el salón ancestral por no cuidar bien de mis hermanos menores. La peor vez fue cuando mis primos me engañaron para que fuera a la vieja casa abandonada a cazar fantasmas. Les di la vuelta a la tortilla y los asusté tanto que se hicieron pis. Me escondí hasta que anocheció, escuchando a toda la familia correr despavorida. Más tarde me enteré de que mamá se había enfadado tanto que les dio una bofetada a sus 2 primos, e incluso mi abuela quedó atrapada en el fuego cruzado cuando intentó intervenir. Cuando mamá descubrió la verdad más tarde, me elogió por ser inteligente, pero tenía los ojos rojos mientras decía, no vuelvas a hacer eso. Casi me vuelves loca de la preocupación. Mamá también lo recordó. Me dio un ligero golpecito en la frente con una sonrisa pícara en los ojos. Claro que no la había traído aquí para volver a ser la matriarca. Se acercó a mi oído, su cálido aliento rozando mi piel. Yun Yun, ¿quieres ir de excursión primaveral? Los duraznos están en plena floración ahora mismo. Mis ojos se iluminaron al instante. ¿En serio? ¿Y la abuela? Déjala descansar, dijo mi madre con una leve sonrisa. ¿No vive aquí una sobrina suya que podría cuidarla bien? Y así entendí todo. La abracé. Mamá, eres increíble. Buena chica, dijo suavemente acariciándome el pelo.
Si alguien quiere disfrutar del cariño de un hombre para ella sola, más le vale asegurarse de ser capaz de soportarlo. 2 días después mi madre le dijo a mi padre que planeaba visitar el templo Siyuan para ofrecer oraciones. Su Majestad la emperatriz viuda ha estado indispuesta últimamente, explicó con dulzura. Muchas damas de la capital han ido a rezar por su recuperación. Yo también debería ir. Su Majestad gobierna por virtud filial y nada le importa más que la salud de la viuda. Si mostramos nuestra devoción, nadie podrá acusarlo de indiferencia. Padre asintió, y la admiración suavizó su mirada. Siempre piensas con anticipación, querida. Sí, claro que deberías ir. Hace años, cuando Su Majestad era aún un niño, el palacio estaba sumido en el caos. Una poderosa consorte había conspirado varias veces contra él y la emperatriz viuda. Aunque la emperatriz viuda era la gobernante nominal de los 6 palacios, ni siquiera ella pudo protegerse de todos los planes, y en una ocasión fue envenenada. Sobrevivió, pero su salud nunca volvió a ser la misma. Tras la ascensión al trono, el emperador convocó a los mejores médicos del reino para que la atendieran. Desde entonces ha despreciado a cualquier hombre que tome una concubina y descuide a su esposa. Con el paso de los años, la reputación de virtud de madre se había convertido en el mayor activo de padre en la capital. Para un hombre que valoraba su carrera por encima de todo, esa reputación era invaluable. Mamá continuó, estaré fuera al menos un mes. Las oraciones correctas requieren sinceridad, comidas vegetarianas y recitaciones diarias. Si la condición de la viuda no mejora, sería natural que se quedara más tiempo. Entonces me miró, su tono se suavizó. Quiero llevarte a ti y a ti conmigo. Ya casi es mayor de edad, es hora de que conozca más mundo. Conoció a las otras damas y se forjó una buena reputación. Papá sonrió radiante. Excelente, excelente. No podría estar más tranquilo con ella bajo tu cuidado. Entonces, como si recordara algo, su expresión se desvaneció. Pero, Rui, si te vas tanto tiempo y mamá está a punto de llegar, no habrá nadie para encargarse de la casa. La sonrisa de mamá era serena. No te preocupes. Todo marcha sobre ruedas. Los sirvientes cumplen con sus obligaciones. Hizo una pausa, con la voz ligeramente baja. Además, ¿no sigue aquí Mengsu? Ella y la anciana no se han visto en décadas. Oí que la anciana le tenía mucho cariño antes de casarse. Su padre negó con la cabeza rápidamente. Eso no es cierto. Su madre solo la criticó por haber perdido a sus padres de joven. Eso es todo. Mamá asintió con agrado. Aún así, es una lástima. Puede que Mengsu se haya negado a casarse con alguien de la familia, pero siempre he pensado que es mejor alguien conocido y en quien confiemos que un forastero. Ahora que viene la anciana, quizá ella y Mengsu puedan hablar de las cosas. Quién sabe, después de persuadirla un poco, quizá cambie de opinión. Su padre parecía profundamente conmovido. Rui, con una esposa como tú, ¿qué más se puede pedir? Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una leve pesadumbre se apoderó de él. Después de todo, incluso Chen Jinyan, joven, hermosa y de buena familia, había aceptado voluntariamente ser su concubina. Pero su prima, la mujer a la que una vez juró amar con locura, seguía negándose a ceder. Esa constatación lo punzaba como una espina diminuta, pequeña, pero lo suficientemente afilada como para clavarse en lo más profundo de su corazón. 12. Durante nuestra estancia en el templo Siyuan para orar, mi madre me llevaba a la montaña cada 5 días. Oficialmente era para comprar artículos de uso diario, pero en realidad, estaba inspeccionando sus propios negocios secretos. Había descubierto un nicho sutil pero rentable. Entre las damas nobles de la capital, por muy delicadamente que se vistieran o pintaran, un olor desagradable en el aliento siempre las delataba en las conversaciones. Sus maridos apenas lo notaban, pero entre las mujeres, tales cosas eran armas sociales mortales. Así que su madre instruyó a su gente para que creara un polvo dental especial, hecho con sal molida, ramitas de algarrobo y pastillas de jabón, secas y molidas hasta obtener un polvo fino para aplicarlo al cepillarse los dientes. Pero no se conformó con eso. Tras experimentar con fórmulas antiguas, añadió menta y borneol, dándole una fragancia refrescante y una sensación vigorizante.
Incluso diseñó brochas personalizadas de cerdas suaves de pelo de jabalí e infusionó ciertos polvos con madera de agar, una especie poco común, reservada para las familias nobles. Para la gente común, proporcionaba cepillos de cerdas de sauce y polvos básicos, asequibles y prácticos. Para entonces había abierto varias sucursales, y la nueva moda de la capital por los dientes limpios era obra suya, completamente silenciosa. Naturalmente mi padre no sabía nada al respecto, y mi madre jamás gastaría su dinero duramente ganado en remendar los interminables agujeros financieros del hogar. Mientras tanto, la mansión era prácticamente un escenario de drama constante. La tía Chun no decepcionó. Sus batallas secretas con el primo Lu eran feroces e implacables. Al principio, la abuela se puso del lado de Lu, uniéndose para complicarle las cosas a la tía Chun. Pero la tía Chun era de las que aguantaba los golpes con discreción. Golpeaba donde más dolía. Un día, mientras su padre estaba presente, se hizo la débil y lastimosa, con cada palabra salpicada de sutiles pullas. Como era de esperar, Lu perdió el control y la empujó. La tía Chun se dejó caer hacia atrás en el momento justo. Y esa sola caída anunció un embarazo. Padre, que antes se divertía con la rivalidad, entró en pánico al instante. Tener un hijo que continuara la línea familiar siempre había sido su mayor obsesión. Ahora que la tía Chun estaba embarazada de él, ¿cómo se atrevía a dejar que Lu volviera a causar problemas? El cambio más sorprendente vino de la abuela. En cuanto supo que la tía Chun esperaba un joven heredero, su actitud cambió al instante. Su supuesta sobrina, a la que consideraba querida, fue olvidada en un instante. Ahora toda su atención estaba puesta en el nieto nonato. Y su cariño por la tía Chun se desbordaba. Sin embargo, la frágil paz en la mansión no duró mucho. Lu nunca fue de las que se daban por vencidas fácilmente. Una noche esperó sola bajo las flores del peral. Su delgada figura, bañada por la luz de la luna, lucía desgarradoramente frágil mientras lloraba entre los pétalos caídos. La luz de la luna, las flores, la escena familiar de un amor de la infancia lloroso. Todo contribuía a despertar la nostalgia en el corazón de su padre. Y como la tía Chun estaba embarazada y él se había estado conteniendo, se le ablandó el corazón al ver a Lu con esa mirada lastimera. Estaba a punto de acercarse a ella cuando un hombre corpulento apareció de repente tras la puerta lunar y corrió hacia ella. Sunio, dijo el hombre con urgencia, si de verdad te sientes así de miserable, ven conmigo. Te sacaré de aquí. Papá se quedó paralizado donde estaba. 13. Cuando Nerse vino a informarle la noticia a mamá, esperó deliberadamente hasta que yo saliera de la habitación. Pero no iba a perderme nada. Me escabullí por la terraza y me escondí bajo el alero, conteniendo la respiración mientras escuchaba. La voz de Nerse tenía una leve sonrisa. Mi señora realmente ve a través del corazón de la gente. Esa mujer Lu, de verdad que tiene gusto por este tipo de cosas. Madre tomó un delicado sorbo de té y respondió con conocimiento de causa. Su difunto esposo era un hombre rudo y corpulento. Una vez que una mujer se acostumbra a ese apetito voraz, ¿cómo podría quedar satisfecha después con una comida insípida? Nerse suspiró. Una lástima, sin embargo, que no llegaran a la meta. El amo estaba furioso. Sí, pero como Lu es oficialmente solo una prima de visita, no puede profundizar demasiado en el asunto. Y cuando ella lloró tan dulcemente, terminó regañándola un par de veces. ¿Y la anciana?, preguntó madre, dejando la taza de té. Debió de haber oído la promesa de Lu de no convertirse jamás en concubina, ¿verdad? ¿La oyó? Nerse bajó la voz. Se lo hemos estado susurrando al oído todos los días. La anciana, furiosa, dice que Lu, casada 2 veces, debería considerarse afortunada de ser la concubina del amo. Ahora la llama a diario para entrenar. Nerse rió entre dientes, acentuando las arrugas de su rostro. Al amanecer, obliga a Lu a pararse junto a su tocador con la palangana en la mano mientras se peina. Y la palangana debe estar a la altura de sus cejas. Si derrama una gota, la regaña por falta de respeto. Los dedos de su madre tamborileaban suavemente sobre la tapa de su taza de té. Pero ese no parece ser el estilo de la anciana. Ah, y hay más. Nerse se inclinó. A la hora de comer, Lu tiene que pararse detrás de ella y servir los platos, siempre las sopas humeantes.
Si tarda demasiado, la anciana suspira y dice que se está haciendo vieja, que ya ni siquiera puede comer una comida caliente. Al final de cada comida, los dedos de Lu están rojos e hinchados. Hizo una pausa, con un dejo de malvada satisfacción en su voz. Y por la noche, lo peor de todo, la anciana afirma que le duelen las rodillas y no puede dormir. Así que hace que Lu le amase las piernas. Son demasiado blandas. Se queja de que no tiene fuerza. Demasiado fuerte. Ella grita que le duele. Sigue así hasta la tercera vigilia antes de soltarla. Después de solo 3 o 5 días, la enfermera continuó. Lu tiene la cara magullada. Se tambalea al caminar. Corrió llorando hacia el amo que la había destripado. Pero tras oír las mismas quejas una y otra vez, dolor de piernas, falta de sueño, y luego ver a Ansan tranquila y apacible durante su embarazo, se cansó de los lloriqueos de Lu. Me tapé la boca con las manos, casi sin atreverme a respirar. Habían sucedido tantas cosas durante nuestra ausencia. La caída de Lu había sido rápida y despiadada. Desde alianzas fallidas con su abuela hasta la creciente indiferencia de su padre. Ambas espadas sin filo la desgastaban día a día. La estrategia de madre fue un golpe mortal sin sangre. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa mientras fruncía el ceño. ¿Será que la sobreestimé? De verdad Lu no es más que una llorona, respondió la niñera enseguida. Eso parece, mi señora. El amo incluso le prohibió atenderlo. Eso no servirá. Mamá sonrió de repente. Una sonrisa fría y brillante. El escenario está listo. ¿Cómo puede seguir la obra sin su protagonista? Tendremos que ayudarla un poco. Volvió a coger su teca y preguntó con indiferencia. Ah, y esa familia, deberían llegar pronto, ¿no? Una mirada de desdén cruzó el rostro de la enfermera Schur. ¿Ellos? En cuanto oyeron que los llamaban a la capital, se abalanzaron como lobos hambrientos. Lo que debería haber sido un viaje de un mes, lo hicieron en la mitad de tiempo. Probablemente llegarán en 2 días. Mamá se levantó con gracia, alisándose las mangas. En ese caso, dijo con tranquila satisfacción. Empecemos a empacar. Mañana por la mañana volvemos a casa. 14. 3 días después de regresar a casa, mi madre se topó por casualidad con la señora Liu mientras paseaba por el jardín. ¿Por qué mi querida hermana se ve tan demacrada?, preguntó con dulzura, con un tono lleno de preocupación. ¿Acaso los sirvientes no te han tratado bien?, preguntó Liu, rígida, apartando la mirada. No tienes por qué preocuparte, cuñada. Pero mamá no se ofendió. Solo sonrió suavemente. Queridos hombres. Son criaturas de nostalgia, pero siempre ávidas de novedad. Tú y mi esposo comparten un viejo cariño. La concubina Chen es la nueva favorita. Pero ahora que está embarazada y no puede atenderlo. ¿Por qué? ¿No es tu oportunidad? Liu se quedó paralizado, mirándola confundida. Tu marido ha estado ocupado últimamente con asuntos de la corte, continuó mi madre con tono suave como la seda. Suele trabajar hasta altas horas de la noche. Siempre le ha gustado el té que preparo en mi pequeña cocina. Le dirigió a Liu una mirada significativa. Si de verdad quieres recuperar su corazón, ve a su estudio esta noche a la hora del jabalí. Tráele ese mismo té. Y recuerda, vístete con sencillez, sin maquillaje recargado. Liu dudó, indecisa pero desesperada. Sin nadie más a quien recurrir, siguió las instrucciones de su madre. Esa noche llevaba un vestido blanco como la luna, el rostro desprovisto de polvo, y llevaba una caja de comida en las manos. Se veía exactamente igual que años atrás, la prima pura y delicada, cuando apareció en la puerta del estudio de mi padre. Al abrirla y verla, se quedó paralizado por un instante. El familiar aroma del té inundó la habitación. Bajo la luz de la lámpara, su belleza parecía frágil, su lunar lacrimal brillaba suavemente. Su corazón se ablandó. Al final, se hizo a un lado y la dejó entrar. Yo era joven, demasiado joven para guardar secretos. Cuando supe que Liu había recuperado el favor de su madre, aunque sabía que era obra de mi madre, aún sentía una opresión en el pecho como si algo blando y sofocante se hubiera alojado en su interior.
Durante la cena, me quedé mirando el arroz con el rostro sombrío. ¿Te acosaron hoy en la academia, Yuan? Preguntó mi madre con dulzura. Negué con la cabeza. ¿Y entonces qué pasa? Dejó sus palillos de plata y me miró fijamente. Jugueteé con mi manga, tartamudeando. Y no es nada. Hace demasiado calor para comer. Ni siquiera has probado tu helado favorito. Madre suspiró levemente aunque su tono era inequívoco. Sé sincero conmigo. ¿Escuchaste algo que no debías? Si no me lo dices, tendré que preguntarle a tu criada. Me entró el pánico. Bajé la cabeza y murmuré. Madre, la señora Liu ya había caído en desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué la ayudaste a recuperar a su padre? Su mirada vaciló. ¿Y cómo sabes que fue obra mía? Ese día en el templo Siyuan, susurré aún más bajo. Te oí hablar con Nerse. Guardó silencio un momento y luego soltó una risa silenciosa. Ah, así es. Me sirvió una cucharada de helado y habló con un tono cálido pero pausado. El patio interior es como un tablero de ajedrez. Cada movimiento debe hacerse con 10 movimientos por delante. Ayudarla hoy no fue por bondad. Fue para colocarla donde el peligro es mayor y así completar la partida final. Asentí vagamente sin comprender a medias. Ella extendió la mano para acariciarme el pelo, sus ojos estaban llenos de calidez. No te preocupes. Antes de que seas mayor, te enseñaré estas cosas poco a poco. Por ahora, solo sé una niña despreocupada. En cuanto a las tormentas en esta casa, mi madre se interpondría en su camino. 15. La familia de mi segundo tío había llegado a la capital. Apenas se habían instalado, su avaricia empezó a hacerse notar. Querían que todo estuviera a la altura de los estándares de la casa principal. Mamá accedió a todo con una sonrisa, aunque cada vez parecía más preocupada. Un día se encontró con mi segunda tía en el pasillo cubierto. Por favor, no te ofendas, hermana. Mamá suspiró suavemente. Hay tantas bocas que alimentar en casa ahora, y los gastos del querido Meng Shu han aumentado. Si la asignación para su familia les parece insuficiente, les ruego su comprensión. La tía segunda Sprout se irguió de golpe. ¿Qué se supone que significa eso, cuñada? Hemos venido hasta aquí para venir a la capital. ¿Debemos ahora inclinarnos ante un forastero en la casa de nuestros parientes? Mi madre pareció querer explicarse, pero dudó y luego bajó la voz con impotencia. Después de todo, la hermana Meng Shu es solo una invitada. Aún así, mi esposo la compadece profundamente. Hoy en día, su ropa y comida están a la par de las de Yuan. Parte de lo que debería haber ido a Yuan, e incluso a tus propios hijos, tuvo que ser desviado hacia ella por ahora. Las palabras fueron como chispas arrojadas sobre paja seca, encendiendo al instante el resentimiento que latía en el corazón de la segunda tía. Una viuda que vino a buscar refugio, atreviéndose a robar la parte de sus hijos. El conflicto estalló de la noche a la mañana. Desde ese día, la tía segunda buscaba cualquier oportunidad para criticar a Liu, murmurando y burlándose hasta que la casa se llenó de tensión. Insoportable, Liu se quejaba entre lágrimas a mi padre una y otra vez de la familia del tío segundo, de su avaricia y su vulgaridad. Mi padre, que había apoyado al tío segundo durante años, sabía perfectamente qué clase de personas eran. Pero en el pasado, la incesante charla de la abuela sobre sacrificar al menor para criar al mayor lo llenaba de culpa, así que ignoró las advertencias de su madre. Ahora, sin embargo, incluso Liu se unía al coro, repitiéndole al oído día tras día lo insoportable que era la familia del segundo tío. Al principio, lo toleraba. Pero al oírlo una y otra vez, esas palabras fueron minando el poco afecto fraternal que le quedaba. Cuando madre sintió que era el momento oportuno, actuó. Discretamente permitió que su tío segundo se diera el lujo de gastar, animándolo con el pretexto de forjar vínculos. Incluso le presentó a algunos conocidos influyentes. En menos de medio mes el segundo tío estaba ebrio de vino y mujeres, gastando el dinero como si fuera agua. Entonces, por casualidad, a alguien de la familia de mi madre se le escapó que el nombre de mi padre tenía peso, que podía ayudar a ciertos comerciantes a allanarse el camino a cambio de una buena suma. Cegado por la avaricia, mi tío segundo pronto empezó a explotar la reputación de mi padre,
vendiendo cargos oficiales bajo el pretexto de sus conexiones imperiales. Y en poco tiempo las noticias de sus negocios, a través de canales cuidadosamente preparados por mi madre, llegaron discretamente al escritorio de cierto censor de la censura. Mientras tanto, en nuestra casa, madre tampoco había estado ociosa. Un día organizó una visita de la segunda tía a un templo que se decía traía gran fortuna, supuestamente para orar por la riqueza del segundo tío. De regreso, la segunda tía pasó por casualidad por la puerta lateral, justo a tiempo de ver a Madame Lu enredada con un hombre alto y corpulento. Se reían suavemente demasiado cerca, rozándose las manos como ninguna mujer decente debería. Para la tía segunda, fue como si hubiera caído oro del cielo. Corrió a casa y delante de papá y abuela, contó la historia en voz alta y con mucho colorido. «Hermano, ¿sabes qué clase de mujer es Lu?» A plena luz del día, se lió con un desconocido en el patio. «Ha deshonrado a nuestra joven familia». El rostro de mi padre se endureció. Todas las sospechas que había albergado resurgieron. Corrió furioso hacia el ala oeste para confrontarla. Lu lloró lastimeramente, jurando su inocencia, pero al ver su padre su rostro lloroso, su mente lo traicionó. La figura sombría que una vez vislumbró bajo la luz de la luna ahora comenzaba a tomar forma, superponiéndose al hombre rudo que la segunda tía le había descrito. Al percibir su duda, Lu se desesperó. Arremetió contra ella, acusando a la segunda tía de difamación y sacando a la luz todos los gastos imprudentes del segundo tío. Papá estaba atrapado entre ellos, la tía segunda profiriendo insultos a un lado, Lu sollozando y gritando al otro. Le palpitaban las sienes y le zumbaban los oídos. «¡Basta!». Se quitó la manga y gritó las palabras, luego giró sobre sus talones y se marchó sin mirar atrás. Las dos mujeres permanecieron donde estaban, lanzándose miradas asesinas mientras los ecos de su ira se desvanecían. Esa noche mi padre se recostó en su sofá, revisando mis ensayos. Su tono por fin se había suavizado. «Escribir anuncios demuestra espíritu», dijo. «En eso se parece a mí». Mi madre sonrió con dulzura a su lado. «Sí, si pudiera oírte elogiarla así, estaría encantada». Suspiró. «Te he descuidado a ti y a nuestra hija estos días». «No diga eso, mi señor». Madre bajó la mirada con modestia. «Es mi incapacidad para mantener la casa en orden lo que le ha traído tantos problemas». Papá negó con la cabeza, cansado. «No es tu culpa. Hay gente que simplemente se niega a dejar que otros vivan en paz». Siguiendo la señal, madre habló en voz baja. «Por cierto, mi señor, es inapropiado que la hermana Mengxiu siga viviendo aquí sin un título apropiado. Una vez que la familia de su hermano se vaya, ¿por qué no la acogemos formalmente en la casa? Una ceremonia apropiada aliviaría los gastos de la casa y le ahorraría la indignidad de no tener nombre». Los ojos de papá brillaron con desdén. «No hay prisa». Mamá fingió un suspiro como para consolarlo. «Entiendo. Has oído demasiados rumores hoy. Pero son todos disparates». Lo hice revisar. El establo ha estado en reparaciones últimamente. Ese hombre que vio mi tía segunda era solo un obrero. Conocía a la hermana Mengxiu de antes. Solo intercambiaron unas palabras. Nada inapropiado. La expresión de papá se suavizó. Abrazó a mamá y murmuró: «Rui, ¿cómo eres siempre tan comprensivo? Solo contigo encuentro paz». Él quería quedarse con ella. Pero ella lo apartó con suavidad, con la voz llena de preocupación. «Mi señor, debería ir a ver a la concubina Chen. Su embarazo ha sido inestable estos últimos días. Necesita tu consuelo». Al mencionar a su hijo nonato, su padre se levantó de inmediato y salió corriendo. Y madre, viéndolo partir, dejó que un destello de luz fría brillara en sus ojos. La paz de padre duró apenas 2 días antes de que sobreviniera el desastre. El plan del segundo tío para vender títulos oficiales salió a la luz. Las víctimas presentaron una denuncia directamente ante el prefecto de la capital, acusando al padre de instigar a sus familiares en la compraventa de cargos. Al enterarse de la noticia, el padre se sintió furioso y aterrorizado a partes iguales. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, no tuvo más remedio que repudiar públicamente a su hermano.
Gastó la mayor parte de sus ahorros en sobornar a funcionarios y silenciar el escándalo, y apenas logró conservar su puesto. Después de eso, los dos hermanos fueron enemigos de por vida. La tensión casi destrozó a mi padre. Gracias a la amable persuasión de su madre, finalmente accedió a dividir los bienes familiares. La abuela lloró amargamente por su tío segundo, pero le importaba más la posición oficial de su padre. Tras muchos lamentos, empacó sus cosas y se fue con la familia de su tío segundo. Cuando el ruido se apagó, la mansión, antes abarrotada, se sintió vacía. Mi padre pareció envejecer 10 años de la noche a la mañana. Mi madre habló suavemente a su lado. No importa, mi señor. Lo que realmente importa es que estemos juntos como familia. Los días que nos esperan son largos. Una vez que la hermana Mengxiu se una a nosotros como es debido y te dé un hijo sano y fuerte, esta casa volverá a la vida. Sus cálidas palabras lo tranquilizaron. Las profundas arrugas de su frente se suavizaron poco a poco y su mirada se suavizó, como si ya pudiera ver la visión que ella le había pintado, hijos y nietos junto a sus rodillas, la armonía restaurada. Pero la humillación en la corte persistió. Por mucho que lo intentara, su carrera jamás se recuperó. Cada día regresaba a casa desgastado y silencioso, agobiado por el fracaso. Lo único que parecía animarlo era pensar en la inminente ceremonia de Liu, a 5 días de distancia, cuando finalmente sería su concubina. Sin embargo, el destino siempre avanza más rápido que los planes. 18. 2 días antes de la ceremonia, mi padre estaba en su estudio, rebuscando frenéticamente en cajones y arcones, con el rostro pálido como la tiza. Cuando llegó su madre, lo encontró desplomado en su sillón, temblando por todas partes. Se acabó. Tenía la voz ronca. Roy, mi sello oficial, se ha ido. Tenía la mirada perdida al tomarle la mano. Debe ser mi hermano. Nunca me ha perdonado por dividir a la familia. Debió haberla robado por venganza. Mi madre registró rápidamente la habitación, con una expresión cada vez más solemne. Mi señor, no debe entrar en pánico, dijo con calma. Su hermano lleva días desaparecido y ya se llevó gran parte del dinero. Si de verdad quisiera arruinarlo, aún tendría paz. No, no parece obra suya. Papá la miró como si fuera su última esperanza. Tienes razón, debes tener razón. ¿Podría haber un ladrón en la casa? Mamá negó con la cabeza suavemente. ¿De qué le serviría a un sirviente un sello oficial? Es un delito castigado con la muerte. No, mi señor, quizá lo extravió. Ha trabajado demasiado últimamente. ¿Quizás lo guardaste en algún lugar sin darte cuenta? Ya exhausto y aturdido por semanas de fracaso, la mente de mi padre flaqueó. Yo no puedo recordarlo. Pero si de verdad fue robado, perder un sello significa perder la cabeza. La mirada de madre se endureció con repentina resolución. Entonces selle las puertas inmediatamente. Que nadie entre ni salga. Registraremos cada patio, uno por uno. 19. Eres mejor que esa cosa flacucha. Entonces se oyó otra voz áspera, jadeante. Pequeña tentadora, déjame mostrarte lo que es un hombre de verdad. Más rápido, sí. Padre se quedó paralizado fuera del establo. Los sonidos que entraban por la puerta le dieron un vuelco el corazón. Esa voz, demasiado familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretando los dientes, se metió dentro. Puta. En el pajar yacía Lu, retorciéndose bajo un hombre musculoso, perdido en la pasión. Los ojos de su padre se tornaron rojos como la sangre. La rabia le subió a la cabeza. Pareja adúltera. Se abalanzó sobre él, arrancándolo de encima. Pero su padre no era rival. De un empujón, el bruto lo derribó golpeándose la cabeza contra un poste de madera. Su visión se oscureció por el dolor. A través de la neblina, su mirada se fijó en un látigo colgado en la pared. Una furia salvaje se apoderó de él. Lo atrapó y lo lanzó por los aires. ¡Crack! El látigo le dio en la espalda. El desconocido gritó sobresaltado. Al ver la luz de las antorchas y los gritos acercándose, se subió los pantalones apresuradamente, apartó a su padre de un empujón y huyó en la noche.
Padre se tambaleó apenas recuperando el equilibrio. Solo para ver a Luz despatarrada en el heno con la mirada vidriosa y los labios entreabiertos en algo peligrosamente cercano al placer. Su mirada se posó en una ropa interior escarlata arrugada junto a ella. La sangre le afluyó a las sienes. Agarró la prenda de seda, se sentó a horcajadas sobre ella y la enrolló con fuerza alrededor de su pálido cuello. Solo entonces Luz salió de su trance arañándose los brazos con pánico. Primo, por favor, suéltame. ¿Qué haces? La mirada de mi padre era fría, su agarre era implacable. ¿Qué hago? Debería preguntarte qué estabas haciendo ahora mismo. Por favor, escúchame. No es lo que piensas. Cállate. Rugió. Debería haber sabido que no debía confiar en una puta como tú. Te creí una y otra vez, ¿y así me lo pagas? ¿Escondiéndote con un mozo de cuadra? Su rostro se oscureció, su voz se estranguló. Suéltame. No puedo respirar. Ante eso su mano se aflojó un poco, recuperando la razón. Pero sus palabras fueron tajantes. Una zorra desvergonzada como tú merece la muerte. Te traje a esta casa, te di ropa fina y comida. ¿Y así es como me lo pagas? Su ira se reavivó. La seda volvió a apretarse alrededor de su cuello. Aterrorizada, Lu escupió su último veneno entre jadeos. ¿Te crees hombre? Mírate. Tienes más de 30 y ya eres un inútil. Anda, mátame. Una vez que lo hagas, tu carrera estará acabada de todos modos. Sus palabras fueron como un cuchillo. Los ojos de mi padre se enrojecieron, las venas le latían en las sienes. Perra. Eres vil. Apretó cada vez más fuerte, hasta que el cuerpo debajo de él se relajó y todo quedó en silencio. Por fin encontraron ese maldito sello oficial, escondido detrás de la estatua de Buda en la estantería de mi padre. Esa noche me habían mandado a dormir temprano. Mi madre me lo había ordenado estrictamente. Oigas lo que oigas, no salgas. Me acurruqué aún más bajo las sábanas y dormí como un tronco. Después de esa noche, papá se quedó en casa con el pretexto de que se recuperaba. Su madre se sentó junto a su cama con un cuenco de medicinas, arrullándolo como si fuera un niño. Esposo, estabas muy asustado. Ahora debes cuidar tu cuerpo y nutrirlo. Le deslizó una petición recién escrita, tomó su mano temblorosa y le untó la yema del dedo con pasta de sello. Solo presiona el pulgar, murmuró en voz baja y seductora. Ya he hecho averiguaciones. Si las autoridades preguntan, diga que fue una lesión accidental. Verán esta petición y se fijarán en su estado de salud. No le causarán mayores problemas. Los ojos de papá estaban vidriosos, como una marioneta con hilos. Dejó que mamá guiara su dedo para dejar una huella roja brillante en el papel. Eso es bueno. Eso está muy bien, murmuró como consolándose. Mi cuerpo no aguantaría la prisión. Descansa, mi señor, lo tranquilizó madre. Guardó la petición con cuidado, lo arropó con la manta y cerró el asunto con un aire tranquilo y práctico. Yo me encargaré de los asuntos externos. Se levantó y cerró la puerta, luego le susurró a la enfermera Scher en el pasillo, dile a los Yamen que informaremos que el amo está enfermo y que debe quedarse para recuperarse. Desde ese día, su madre se convirtió en la única voz autorizada para hablar en nombre del amo enfermo de la familia Yang. Comenzó a asistir a las reuniones sociales con mayor frecuencia. Su conversación siempre se equilibraba con la preocupación y la fortaleza necesarias. Todos la elogiaron por mantener la calma en medio de una crisis y por su devoción a su esposo enfermo. Unos días después, su madre llevó a un perro rabioso a la casa de su padre a propósito. El animal le arrancó un trozo de carne de la pantorrilla. Después de eso, su régimen medicinal incluía sedantes y tónicos para los nervios. La luz de sus ojos se nubló. Destrozó cosas, rugió, incluso arañó a la criada que le traía la comida. Los sirvientes susurraban entre sí, amo, quizás se ha vuelto loco. Madre, con los ojos enrojecidos pero serena, ordenó públicamente que lo encerraran en su habitación, con solo un viejo sirviente para atenderlo. No pude soportarlo. Agarré la manga de mi madre. Mamá, ¿qué le pasa a papá? ¿Puedo al menos verlo?
Me acarició el pelo con suavidad, pero habló con absoluta firmeza. Yuan, tu padre está enfermo. Está tan enfermo que puede hacerle daño a otros. Mientras la seguía mirando, se ablandó y preguntó en voz baja, Yuan, ¿crees que tu madre te ama más que nadie en el mundo? Asentí con fuerza sin dudarlo. Claro que lo creo. Mamá me ama más que nadie. Entonces eso debería bastar, murmuró. Sus palabras calmaron mis últimas dudas. Forcé una sonrisa. Claro que basta. Te quiero, madre. Poco después, incluso el emperador se enteró de cómo la señora Yang velaba junto al lecho de su marido enloquecido sin dormir ni descansar. Se le concedió un favor real. La madre se arrodilló para recibir el decreto y fue alabada en toda la capital como un dechado de virtud. Pero mi padre finalmente olió que algo andaba mal. Recogió los objetos de valor que le quedaban y se los entregó a la mano temblorosa del viejo sirviente. Una carta sellada para el prefecto de la capital salió sigilosamente del recinto esa noche. Anocheció y finalmente se oyeron pasos en el pasillo. Padre se esforzó por llegar a la puerta y se asomó, desesperado. Madre llegó sola, con una lámpara en la mano, flanqueada por dos corpulentos sirvientes unidos a ella por contratos jurados. ¿Qué espera, mi señor? Su voz era suave como una pluma, pero lo heló hasta los huesos. ¿Esperando a los hombres del prefecto? Padre se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Con calma, madre sacó la carta secreta de su manga y a la luz de la vela, la prendió fuego. Deja de esperar. No viene nadie. Tú has sellado toda la finca tan herméticamente. Se le quebró la voz. ¿Cómo crees que todavía hay gente para ti en esta casa? Madre lo miró directamente a las pupilas repentinamente encogidas. Parecía alcanzado por un rayo, luchando por conservar el último atisbo de dignidad. Rui solo quería salir a tomar el aire. ¿Salir? Sonrió levemente. Ir a confesar. ¿Dejar que el mundo ridiculice a la familia Yang? Mi señor, la familia Yang aún goza de buena salud. Si sales ahora, ¿piensas destruirlo?, balbuceó. No, no es eso. Solo estaba inquieto. Quería moverse. Su expresión se volvió completamente fría. No te engañes. De ahora en adelante no saldrás de esta puerta. ¿Qué? Su voz temblaba. Mujer asesina. ¿Vas a matar a tu marido? La mirada de mi madre se tornó gélida. Si no te mato, seguro que me matarás, ¿no? Yo. No sé de qué estás hablando. Retrocedió presa del pánico hasta que su columna vertebral golpeó la pared helada y no le quedó ningún sitio a donde retirarse. Su madre se burló con desprecio reflejado en su voz. ¿Aún así, finges ser inocente? Dio un paso al frente y desplegó los años con crueldad quirúrgica. Cuando eras magistrado en el condado de Wang, tu salario era de 5 colas. Cuando nació Yuan, apenas sobrevivíamos. De repente insististe en mantener a tu madre tú solo porque tu hermano, borracho, dijo que tu madre no lo ayudaría con sus estudios, así que se negaría a cuidarla. Dije que no. Le sonreíste obedientemente a tu madre, pero en secreto le dijiste, palabra por palabra, que la familia Meng no tenía herederos varones. Una vez que sus padres murieran, su patrimonio sería nuestro. La luz de las velas se convirtió en hielo en sus ojos. Incluso tu cruel madre te desaconsejó traicionar a un benefactor, pero ya habías decidido extinguirlos. A partir de ese momento, eras tú o yo. Padre tembló y graznó. Todos estos años han sido pura farsa. No niego que una vez te amé, insistió madre con la voz tensa, pero en cuanto reconocí tu corazón venenoso, puse punto final. Durante años los asuntos de la casa han estado bajo mi control. Todos obedecen mis órdenes. ¿Pensabas que simplemente esperaría a que me mataran? Nombró las piezas del tablero en voz alta. Chan y Niang fue mi primera elección. Lu Mengxiu fue a quien le permití llenarse de esperanza. Tu madre y tu hermano fueron invitados a propósito. El sello oficial lo escondí. Al perro rabioso lo solté. Le administré las medicinas. Sus palabras se aceleraron, cada una como una lanza. ¿Creías que Lu podría aliarse tan fácilmente con un forastero?
¿Creías que sería tan ingenuo como para decir que el hombre era solo un trabajador de establo? De repente sacó una carta que él le había escrito a Lu hacía mucho tiempo y la arrojó sobre la mesa frente a él. El papel decía de su puño y letra: cuando la familia Meng desaparezca, tu legítima esposa será Yang Linzhou. Desde el momento en que escribiste esas palabras, el desenlace de hoy quedó escrito. Los ojos de mi padre se enrojecieron. Un rugido bestial le escapó de la garganta. Se abalanzó sobre su madre como un animal. Ella lo había previsto y se hizo a un lado con aplomo. Cayó con fuerza al suelo, golpeándose la frente contra las baldosas verdes con un golpe sordo. Por cierto, olvidé decir una cosa más, observó mi madre con calma, como si comentara el menú del día siguiente. Chan y Niang si está embarazada. Lástima, es el hijo póstumo de aquel hombre que murió injustamente. Un aullido desgarrado y agonizante escapó de su garganta. Sus dedos arañaron la argamasa entre los ladrillos hasta que sus nudillos se doblaron en ángulos grotescos. De repente sufrió una convulsión violenta. Le salpicó la boca con espuma y saliva. Sus ojos se pusieron en blanco, dejando al descubierto el blanco del ojo en un espectáculo espantoso. Loca, dijo con voz neutra, como si hiciera un informe objetivo. Mejor, menos problemas. Aplaudió una vez. Dos robustos sirvientes obedecieron a su señal y metieron una pesada jaula de hierro en la habitación. Ya que ha perdido la razón, dijo ella, viéndolos meterlo bruscamente en la celda de hierro negro y cerrar la cadena, que se quede allí para que se recupere. Al darse la vuelta para irse, hizo una pausa y dio instrucciones al asistente con suavidad. Cuídalo bien. No dejes que muera tan fácilmente. Pasaron 3 años y la marca de pasta de dientes que fundó mi madre, Beiki-jin, ya era famosa en todo el país, con sucursales por todo el país. Durante esos años cumplió su promesa enseñándome todo lo que sabía sobre cómo sobrevivir en los aposentos interiores, cómo interpretar a la gente, cómo protegerme y cómo resistir. Sin embargo, al final de cada lección, siempre me acariciaba el pelo y me decía con dulzura: estas habilidades son cosas que debes comprender, pero no dejes que te atrapen entre las estrechas paredes de una casa. El mundo es inmenso. Tienes que salir a verlo. La noche antes de mi ceremonia de mayoría de edad, entré sola en ese patio cerrado desde hacía tanto tiempo. Nadie intentó detenerme. La puerta estaba apenas entreabierta. La abrí de un empujón, y de inmediato se oyó un rugido ronco y bestial desde la jaula de hierro del interior. El hombre que una vez fue mi padre se golpeaba la cabeza contra los barrotes, produciendo un golpe sordo y pesado. Al verme, sus ojos turbios se iluminaron de repente. Sus manos delgadas y temblorosas se extendieron desesperadamente entre los barrotes. Yuan, mi buena niña, salva a tu padre, por favor. Me detuve donde estaba. La luz de la luna se filtraba por el enrejado de la ventana, destellando sobre el óxido que se había extendido por sus cadenas. Tu madre se ha vuelto loca. Su voz temblaba al raspar el metal con las uñas. Me encerró aquí. Déjame salir, por favor. Caminé lentamente hacia la jaula. Bajo su mirada esperanzada, metí la mano en la manga y saqué un candado de cobre nuevo. ¡Clic! El sonido del pestillo al cerrarse resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Se quedó paralizado con las pupilas contrayéndose violentamente, mirándome con incredulidad. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Mi madre ya me esperaba en el patio, aunque no sabía cuándo había llegado. No me preguntó nada. Solo me puso la mano suavemente en el hombro y dijo: mañana es un día importante, Yuan. Ve a descansar un poco. Levanté la cara y le di una sonrisa dulce y radiante. Está bien, madre. Fin.